Leamos el texto base para el día de hoy. Hoy nos adentraremos ya en el segundo capítulo de la primera epístola de Pedro. Damos gracias a Dios porque hemos visto su ayuda y su misericordia en esta exposición sistemática de las Escrituras. Leo para ustedes Primera de Pedro 2, del 1 al 3. Dice la santa palabra del Señor: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Gracias al Señor por su bendita y santa palabra, amada iglesia. Debemos decir que el apóstol Pedro, recordando, se está dirigiendo esta carta a los hermanos de la iglesia, aquellos de Bitinia, Capadocia, a todos aquellos que han recibido la palabra de Dios, aquellos que han sido objeto especial del amor de Dios mediante la predicación del Evangelio. Aquellos a los que Dios abrió sus corazones y que ahora deben anhelar esa palabra viva como un niño recién nacido que anhela la leche de su madre. Ahora, en este espacio de la carta, el apóstol Pedro asume que todos aquellos que han entendido que la salvación es de Dios, que ésta proviene desde la eternidad y está representada en Jesucristo y su gloriosa obra, que el Padre por gracia la ha otorgado a quien Él quiso por su afecto y voluntad invariable. Ahora, estos ya redimidos deben caminar mostrando al mundo su salvación con ellos que lo corroboren. Eso, a ellos, según el apóstol Pedro, van dirigidas todas estas palabras. No que el hombre haya hecho méritos con buenas obras para obtener esa salvación, que es inalcanzable por obras humanas, sino más bien que sus actos evidencian las buenas obras de quienes ya han sido salvados por el predeterminado consejo divino y eterno del Padre. Espero que tengamos muy claro este tema de la salvación que Pedro nos ha estado enseñando. Ahora, es preciso anotar que en el texto de hoy se nos indica que habrá un crecimiento o una prosperidad en cuanto seamos salvos. Y esta prosperidad de la que vamos a hablar hoy, de ninguna manera hace referencia a lo que en muchas iglesias hoy se predica, y es la falsa enseñanza del evangelio de la prosperidad. Hoy nosotros vamos a hablar de la prosperidad espiritual, de la verdadera prosperidad, porque la prosperidad que predica el mundo es una prosperidad que la corroe el tiempo, que se oxida, que se daña y que trae muerte entre quienes la practican. Si en algo nosotros somos prosperados, es por la palabra de Dios. ¿Y somos prosperados en qué, mis amados hermanos? Somos prosperados en el llamamiento, en la regeneración, en el arrepentimiento, en la justificación, en la adopción, en la santificación, en la perseverancia y en la glorificación de nuestro ser cuando Cristo venga. Esa es la verdadera prosperidad de la que la iglesia debe hablar hoy en día. No puede haber más grande prosperidad para estos seres
que una vez caminábamos entre el estiércol de nuestros pecados, pero que hoy nuestras almas han sido prosperadas por ese llamamiento santo que Dios preparó desde la eternidad a quien Él escogió. El título de nuestro sermón hoy es Prosperados en la salvación. Y tendremos dos consideraciones. Primera, lo que Dios demanda abandonar. Segundo, lo que Dios demanda que busquemos. Entremos a nuestra primera consideración, lo que Dios demanda abandonar. Prestemos atención a lo que Dios demanda abandonar, amada iglesia. Dice el versículo 1 de nuestro texto hoy: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Pedro está hablando del cambio que la regeneración produce en el creyente. De eso está hablando el apóstol Pedro. La transformación debe ser notoria en todos, en la condición pecaminosa propia del incrédulo. Los vicios y la multiforme formas, valga la redundancia, que toma el pecado, eran naturales antes. Nosotros las hacíamos sin ningún esfuerzo. No nos costaba pecar, hacer el mal. Para nosotros era algo muy natural. Pero hoy la salvación debe producir un cambio que sea evidente en nosotros. No podemos seguir pecando como si no supiéramos que Dios nos está viendo. No podemos seguir siendo impenitentes en aquellos pecados que practicábamos antes de nuestra regeneración, porque entonces estamos evidenciando que no hemos sido regenerados, que nos estamos engañando, iglesia. Dios ahora ha retirado de nosotros el corazón rebelde y endurecido que teníamos y ha puesto en su lugar un corazón sensible de carne, en donde el Espíritu de Él mora. ¿Es cierto eso, iglesia? Ahora hay una nueva vida. No es posible que en esta nueva vida el hombre la lleve por sus solas capacidades. Pero el que es salvo, iglesia, ha recibido una provisión divina. Sí, una provisión divina para vivir en obediencia a la palabra del Señor. Miren, dice la Escritura que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Entonces, ¿cómo evidenciamos que somos regenerados? Pues viendo que este querer ahora sí nace en nosotros. Él es quien lo hace, amada iglesia. Sin embargo, este querer no excluye al hombre de su responsabilidad. La responsabilidad, ya que el creyente, nosotros recibimos un mandato explícito en las Escrituras que nos dice cuál debe ser nuestra nueva forma de vivir. Ocupaos, miren lo que dice la Escritura, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Con temor y temblor. ¿Saben lo que significa eso, iglesia? No nos podemos tomar a la ligera el andar actuando pecaminosamente por este mundo. Quiere decir esto que Dios demanda de nosotros una nueva expresión de vida nueva.
Dios está demandando esto de nosotros. El cristiano, con la asistencia del Espíritu Santo, está llamado a dejar lo que era propio de su antigua naturaleza pecaminosa. Tenemos la provisión divina, no tenemos excusas para andar practicando los mismos pecados que practicábamos antes. No es coherente que el cristiano haga eso. Ahora el cristiano tiene la provisión divina para mortificar sus pecados. Para aquel cristiano que mentía, ahora ya no quiera mentir, y que si miente se arrepienta y llore amargamente por ese pecado. Para que aquel cristiano que robaba ya no robe. Para aquel cristiano que era un fornicario y adúltero, ya no sea un fornicario y adúltero. La provisión divina no ha sido puesta en nosotros en vano, iglesia. Aquel que no la ejerce es porque no se le ha sido dada. Ahí está la responsabilidad de que aquel que recibió la provisión divina la ejerza, y que el mundo pueda decir que él ahora es una nueva criatura. Dios demanda eso de nosotros. Pedro ilustra esta demanda citando algunas cosas de la vida vieja que deben ser dejadas o abandonadas, que deben ser puestas a un lado, que es el sentido literal del verbo desechar. Este verbo se usa aquí para referirse a la limpieza sin contaminaciones, pero también para expresar la idea de quitarse la ropa. Ya nosotros debemos quitarnos las vestiduras viejas, amada iglesia. Esas vestiduras que nos decían, yo quiero pecar. Ahora debemos tener puestas las vestiduras que me digan, yo quiero agradar al Señor. Yo quiero mortificar mi pecado. La primera demanda que hace el texto es dejar toda malicia. Así dice el texto. Toda malicia. Desechando toda malicia. Ya que antes estuvo hablando de la necesidad de vivir en amor. ¿Se acuerdan del sermón pasado? Cada una de estas cosas, de los vicios que menciona el texto, tienen que ver con acciones contra el amor, porque todo aquel que es malicioso no ama. La malicia tiene que ver aquí en este texto, como nos lo indica el apóstol, con la inclinación para hacerle daño al prójimo. Esa es la malicia. Pues hay que abandonarla. Esta malicia es opuesta a la inocencia infantil de aquellos que han nacido de nuevo. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Primera de Corintios 14:20. Lo dice la Escritura, iglesia. Esta acción perversa que procura dañar a otro tiene una gravedad extrema cuando se trata de un hermano. Cuando tú tratas con malicia a tu hermano, estás pecando en contra de Dios. Es el sentido que se da a este pecado, porque así éramos antes. Miremos lo que dice Romanos 1:29. Antes, ¿cómo éramos? Estando atestados
de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Preguntémonos algo nosotros. Ya nosotros no estamos atestados de estas malicias, de estos pecados. Tu corazón no engendra malicia en contra de tu hermano. Meditemos en esto. Pero bueno, antes estuvimos atestados de eso. Pero ahora nosotros debemos actuar como dice 1 Corintios 5:8. ¿Y qué dice el texto? Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, o sea, con nuestra vieja manera de vivir, ni con la levadura de malicia y de maldad, esa hay que desecharla, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Esta debe ser nuestra nueva forma de vernos y amarnos entre hermanos, si es que fuimos o somos creyentes auténticos. Generalmente la malicia se manifiesta cuando ninguno de los otros pecados que se mencionan consiguen apaciguar en la vida del malicioso su amargura contra alguien. Es más, un hermano o alguien que esté amargado tenga algo en contra de otro hermano, pero no puede hacer ni cometer otros pecados visibles, acude siempre a la malicia. Y la malicia lo lleva a murmurar, a levantar falso testimonio, en fin, lo mete en una espiral de pecados. La malicia siempre busca la forma de destruir la vida del que es objeto de tal odio. Busca la malicia destruir la moral individual de la persona, no solo descubriendo y exagerando sus defectos, porque ¿quién no tiene defectos? Sino incluso, además de exagerar los defectos, calumnia para alcanzar su propósito malicioso. La malicia es la consecuencia, óiganlo bien, de la influencia diabólica en la vida de la persona. Quien no anda en el espíritu, más tarde que temprano navegará sobre las amargas experiencias pecaminosas que le siguen a su corazón. Si miramos nuevamente el texto y lo que pide el apóstol Pedro es dejar toda malicia, obsérvese el adjetivo indefinido, toda malicia. No es abandonar o dejar alguna o casi toda, sino la totalidad de la misma. Si la malicia es la característica propia del maligno, y este es Satanás, significa que ninguna influencia que él pueda generar susurrándola al oído espiritual del creyente ha de tener acogida. Si tú eres un creyente y en ti mora el Espíritu Santo, nada de la malicia que te susurre al oído Satanás con sus dardos podrá engendrar mal en ti, porque en ti mora el Espíritu Santo. La segunda demanda, dice el texto, es: asimismo ha de desecharse todo engaño. Ya hablamos de toda malicia. Segunda demanda, desechar todo engaño. En la forma de vida, aquella que siempre lleva a confundir a otros con palabras o actuaciones engañosas. Aquí la palabra engaño, iglesia, proviene del griego doyó,
doyo, que se usa para referirse en colocar un señuelo para atrapar algo. Esta es la raíz griega de la palabra engaño. Es decir, podríamos considerarlo como un cebo en la pesca para atrapar un pez. Nosotros debemos ser hombres sin engaños, mujeres sin engaños. Tenemos ejemplos en la Biblia. Natanael fue conforme al testimonio que Jesús dio de él. ¿Dónde? En Juan 1:47. Miren lo que dijo nuestro amado Jesucristo de Natanael. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Se trata de vivir sin falsedades ni doblez, iglesia. Según el uso hebreo de ese concepto, equivale a alguien que no es astuto. El que no engaña, según el hebreo, la raíz hebrea, es alguien que no es astuto, que no tiene engaño ni mentira. Salmo 32:2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Ese hombre doblemente feliz, bienaventurado. Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Hace referencia a Cristo. En él no hubo engaño jamás. Si ven que el que nunca engañó, que nunca pecó, fue a la cruz que tú y yo debíamos ir. Nuestro mayor ejemplo es Jesucristo, amada iglesia. Él es el Adán perfecto. Como en el caso anterior de la malicia, no es dejar algo del engaño, es dejar totalmente el engaño. La vida cristiana solo se concibe como aquello que es verdadero. No podemos pensar que la vida cristiana es vivir una vida de falsedades, ni de mentiras, ni de malicias, ni de engaños. Cristo dijo: yo soy la verdad. En Cristo no había engaño, en Juan 14:6. La tercera demanda, del mismo modo, para el cristiano debe ser dejar la hipocresía, dice el texto. Este pecado al que se refirió Jesús, calificando reiteradamente de hipócritas a los escribas y fariseos por su vida aparente. Mateo 23, del 13 al 14. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Si ven cómo es castigada la hipocresía, con mayor condenación. Tengamos en cuenta y muy presente que la hipocresía es un pecado que, a diferencia de otros, no se aprecia a simple vista. No se aprecia desde el exterior. No lo ven nuestros ojos, pero no así para con Dios, que todo lo ve y escudriña nuestros corazones.
Solo Dios puede hacerlo, porque Él conoce el corazón y lo pesa. Proverbios 21:2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Ese es el orgulloso, el egocéntrico. Proverbios 24:12. Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Dios sabe, iglesia, aunque usted y yo no lo podamos percibir a veces, quién es aquel que se acerca hipócritamente a ti. Y el apóstol Pedro no está hablando de los impíos, él está hablando de los hermanos de la iglesia. La cizaña y el trigo todavía están juntos. Ruego a Dios que guarde a esta iglesia, este remanente de esos hermanos. Debemos entonces, ante esta demanda, tratar nosotros de manifestar una devoción genuina a Dios. Y esta devoción genuina se manifiesta obedeciendo sus mandamientos. Pero en ningún modo amarle verdaderamente. Podemos buscar el ocultar la desobediencia cubriéndola con apariencia de piedad. Muchos van a la iglesia, vienen a la iglesia el domingo, les vemos la apariencia de piedad, es un hermano, es una hermana. Pero ¿qué hace durante la semana? ¿Qué hace durante la semana? Desgasta su vida predicando el evangelio, o desgasta su vida en las cosas del mundo. La palabra del Señor que es predicada cada domingo debe ser atesorada en nuestros corazones y recordada durante la semana. ¿Cómo te conviertes en un religioso? ¿Cómo le abrogas tu responsabilidad a quien no la tiene de lo que tú debes responder ante Dios? En las iglesias en donde te predican la verdad, tú no eres inocente de tus actos. Pero en aquellas iglesias en donde no predican el evangelio de Cristo y las ovejas andan haciendo y deshaciendo durante la semana y llegan el domingo a la iglesia de manera hipócrita, ahí sí tiene una gran responsabilidad el que se sube al púlpito y dice que es un pastor o es un hermano que enseña. No olvidemos nuestra responsabilidad, amada iglesia. Cada uno de nosotros responderá personalmente ante el Señor en aquel día. Debemos entonces estar conscientes de nuestra responsabilidad. Debemos quitar toda hipocresía de nosotros. Miren, cualquier apariencia piadosa que nosotros tengamos es hipocresía. Es hipocresía. Y ahí estamos colocando de manifiesto nuestro corazón corrupto. ¿Cómo podemos tributar alabanza al Señor el día del Señor si durante la semana lo que hiciste fue negarlo con tus actos, siendo un hipócrita? Es notable observar que el honor exterior con meras palabras es el único honor que Dios recibe de los hipócritas. De ese modo decía Jeremías el profeta. Él dijo: lo plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Jeremías 12:2. El culto de los hipócritas es solo asunto de labios, de intelectualismo.
pero no viene de un corazón regenerado. Tenemos una cuarta demanda de Dios, y es que el cristiano debe despojarse de las envidias. Esta es la manifestación típica de la carne, la envidia. Gálatas 5:21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que la practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El texto es muy claro, iglesia. No tengo necesidad de volver a decir. Es interesante apreciar que la lista de pecados comienza con ¿qué? Con la malicia. Está relacionado con el mal pensar contra el hermano, contra el amor fraterno, para luego llegar a la envidia, que no es desear, sino que otro pierda lo que tiene. La envidia es el sentimiento de disgusto producido ante la prosperidad ajena. Eso es la envidia. Por tanto, es lo contrario al desinterés propio del que ama. El que ama no es envidioso, iglesia. La envidia es una manifestación natural del egoísmo. Es semejante al celo, siempre entendido en un mal sentido. Aquí se trata del espíritu resentido contra el que tiene o alcanza posiciones que el envidioso considera que deberían ser suyas, que él es el que debería estar ahí, no aquel. Pero él lo trata hipócritamente. Hola hermano, ¿cómo estás? El abrazo de Judas. Qué tristeza, iglesia. Este pecado corroe la intimidad del área afectiva en la iglesia. Es un pecado terrible, iglesia. Mateo 27:18 dice: porque sabía que por envidia le habían entregado. ¿A quién entregaron por envidia? A nuestro Rey, a Jesucristo. Mateo 15:10, Marcos 15:10. Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Al Cristo, a nuestro amado Cristo, fue a quien más envidiaron. Fue a quien más trataron con hipocresía. Fue a quien más trataron con malicia. Este texto hace referencia a esa envidia a la que fue sometido nuestro amado Redentor, pero por disposición del Padre y para el beneficio eterno de las almas de su escogido. La envidia constituye un peligroso potencial contra el envidiado. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Proverbios 27:4. Si ven lo terrible que es la envidia. Ese pecado ha causado grandes estragos en la obra de Dios. Al caer en manos de envidiosos, creyentes, capaces y probados, porque así ha pasado. Muchos de los grandes maestros han sido literalmente echados fuera de sus iglesias por la de aquellos que codiciaban para ellos lo que Dios había dado a sus hermanos. Es una historia que se ha repetido. La envidia puede revestir múltiples formas. De ahí que la palabra aparezca en plural, envidias. Y una quinta demanda dentro de este texto es que debemos dejarnos de todas las detracciones
Esta es la quinta demanda. Aquí el término griego utilizado es katayagia y equivale a hablar mal. Dejar las detracciones es dejar de hablar mal, de usar mal la lengua. Es el modo de hablar con el propósito de desprestigiar o humillar a otro. Podría traducirse también como murmurar, pecado al que alude Santiago en su epístola. Miren Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez de la ley. Sabemos que el único juez es Dios, no tú ni yo. Pareciera que entre las iglesias primitivas tenía especial incidencia la maledicencia, la murmuración también. El apóstol Pablo, citándolo a él, coloca este pecado entre los que exigen disciplina eclesial, e incluso este pecado es digno de suspensión de la comunión en la iglesia. Primera de Corintios 5. Mas bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Está diciendo el apóstol que no puede estar en comunión contigo, con aquel que se haga llamar hermano tuyo y haga estas cosas. Porque de un impío tú esperas esto, pero no de tu hermano. Los que están hablando mal de otros, en este caso concreto, son creyentes. El significado del verbo expresa la idea de difamar, es decir, hablar desprestigiando. Generalmente se trata de usar palabras duras y de descrédito contra quien no está delante o no puede defenderse, manifestando con ello no solo el pecado de desprestigiar a otro, sino también el de cobardía. El verbo murmurar y sus derivados están presentes tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Miren, el libro de Proverbios se lee así: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios 16:28. De ahí la palabra difamador. El murmurador es un llevador de cuentos. El sentido de murmurar implica la idea, miren lo que significa, el sentido que aquí el apóstol Pedro nos quiere dar a entender a nosotros. Da la idea de un sonido suave y apacible, como el viento sobre las hojas o la corriente. Miren, murmurar en castellano significa hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto contra otro. Eso es lo que enseña el sabio cuando dice que las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Proverbios 18:8. La murmuración es un veneno que se asimila con gusto. ¿Quién fue el primer mentiroso y murmurador? Satanás. Le habló al oído a Eva y Eva lo degustó y lo asimiló y pecó. Existe el chismoso. ¿Por qué existe el chismoso? Porque siempre encuentra a alguien dispuesto a escuchar el chisme. La murmuración es siempre un bocado envenenado, iglesia. El murmurador es siempre
un hipócrita. La murmuración es un chisme que el chismoso propaga con el mejor deseo, según él. Sin embargo, está impregnado de la disposición a dañar. Quien está en malas condiciones espirituales, oigan, quien descuida su comunión con el Señor, le gusta oír, murmurar, porque es cierto, en cierto modo oculta su propio mal. Él podrá decir entonces, caramba, yo no tengo mucha comunión con el Señor, pero este está peor que yo. Murmurador, chismoso. El malo está atento al labio del inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Proverbios 17:4. Clarito, hermano. Clarito en las Escrituras. Quien habla mal del hermano es detractor. Se convierte en juez de aquel de quien habla. El que habla mal de otro está despreciando a su prójimo y por tanto despreciando la ley. De otro modo, quien es detractor se coloca por encima de la ley. La murmuración es la expresión máxima de falta de amor, para que lo sepan. La murmuración es la expresión máxima de falta de amor. El que ama realmente no obra mal contra nadie. El amor es una expresión absoluta y definitiva de la verdadera fe que nosotros tenemos en Dios. Eso es el amor. Es una expresión absoluta y definitiva de la verdadera fe en aquel que nos salvó. El nuevo nacimiento, iglesia, reduce toda la ética a la manifestación del amor. Ese amor que evita todo mal al prójimo. 1 Corintios 13, del 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. Sigue todo lo contrario a las demandas que nos está pidiendo el apóstol Pedro. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. De otro modo, quien ama no hace mal, sino que hace el bien. Por esa razón el cumplimiento de la ley, dice la Biblia, es el amor. Significa que el amor tiene que dominar cada momento de la vida cristiana. Amados hermanos, en la disciplina eclesiástica se presenta la más grande muestra de amor para con los miembros de la iglesia local, aunque muchos no lo ven así. Dios a quien ama disciplina, y a quien no disciplina es tenido por bastardo. Yo prefiero que me discipline mi Señor, pero su disciplina es basada en el amor, no en la hipocresía, no en la envidia, no en el chisme, no en la murmuración. Ese es el verdadero amor. Aquellos que dicen que te aman, pero que quieren juzgarte y disciplinarte conforme a sus preceptos, no te aman. Iglesia, el amor debe dominar cada momento de nuestra vida como cristianos. Y esto es para todos nosotros, esto es para mí primeramente y para cada uno de los que está aquí. El amor debe ser la evidencia de mi caminar cotidiano, cuando salgo de mi casa, cuando me enfrento a situaciones que en otro tiempo las hubiese resuelto como un impío.
Y así para cada uno de nosotros, amada iglesia. Es urgente la necesidad de reafirmar otra vez la necesidad de vivir la experiencia del amor al prójimo. Tenemos que recobrar esa práctica, iglesia, de amar a nuestro hermano. Si nosotros afirmamos verdades de la fe que nos gobierna, debemos tener un respaldo, y es que amamos a nuestro prójimo. Porque yo como amo afirmando las verdades de la fe bíblica, si no amo a mi hermano, es un mentiroso. Ahora, amar a mi hermano no significa que yo debo patrocinar su pecado. No confundan esto, iglesia. Si yo amo a mi hermano, tengo que exhortarlo en amor, como dice la Escritura. Si tú ves que tu hermano ha pecado, llámalo a solas. No te pongas a decirle a los demás. Si tu hermano te dice, puedes decirlo a los demás miembros, pues ya eso es otra cosa. O si tu hermano persiste en el pecado después de haber sido amonestado 1, 2, 3 veces, dice la Biblia, díselo a la iglesia. Eso es amor. Amor no es coger a tu hermano, ir a la calle, hablar con aquellos que ni siquiera conocen de Cristo y decirle, mira, este es mi hermano mío, va a la iglesia y hoy hizo esto y eso y todo. Eso no es amar a tu hermano. Eso es querer destruir a tu hermano. Dejemos la hipocresía a un lado. Bueno, hemos visto lo que Dios demanda que dejemos. Y vimos 5 demandas. Ahora vamos a nuestro segundo punto, que dice lo que Dios demanda que busquemos. Antes fue que dejemos o que abandonemos, ahora que busquemos. Dice el texto seguidamente, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La vida de santificación demanda un deseo personal de cada uno de nosotros, que contrasta con todo lo que debe ser apartado de la vida cristiana, y que se establece aquí mediante la imagen de lo que un niño recién nacido anhela. Esta expresión lleva a algunos a entender que la epístola está dirigida a cristianos recién convertidos. No es así. Esa no es la razón, no necesariamente, sino que está tomando un ejemplo de la vida cotidiana para formular la exhortación que el apóstol Pedro tiene en mente. El anhelo, la demanda, la necesidad de un recién nacido sano es alimentarse, y es conocido de todos que cuando siente necesidad de comida lo hace notar demandándoselo a su madre. Este es el ejemplo que se toma. En este caso, la leche que se aplica en el ejemplo no es material, sino espiritual. Y puede traducirse también como racional. Esta leche espiritual es sinónimo de la palabra de Dios. Por tanto, la relación que Pedro establece en el texto tiene que ver con un profundo anhelo por la Escritura, un profundo anhelo por la palabra de verdad. Eso es lo que nosotros debemos anhelar. Si ya se nos fue predicada la palabra, si ya somos miembros de una iglesia, asistentes de una iglesia regular, debemos anhelar escudriñar las Escrituras. El deseo vehemente por la leche espiritual está relacionado con la característica principal del alimento que el creyente debe recibir.
Nosotros debemos anhelar la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pedro utiliza la palabra anhelar en este texto, viene de la palabra griega agoyó, y es totalmente puesto a yodó que vimos en el versículo anterior. Aquí ayodó es aquella fue utilizada para mencionar un engaño, ¿se acuerdan? Aquí ayodó es para dejar el engaño, ya que en este caso va precedido de una A privativa que habla de algo no engañoso, no adulterado. La doctrina adulterada es una firma de engaño. Todo aquel que predica el evangelio de manera adulterada está engañando, es un mentiroso. Aquí implica la doctrina libre de toda mezcla. Pedro está diciendo eso, que anhelemos la doctrina pura, no adulterada. La responsabilidad del creyente es desear el alimento espiritual no adulterado. La de la iglesia es dar la doctrina libre de aditamentos o de cambios. Este simbolismo de la leche en el Nuevo Testamento tiene dos aspectos, amados hermanos. Es necesario que lo veamos para entender bien el contexto en el que se dio. Por un lado sirve para referirse a la vianda ligera, que corresponde al alimento para los recién convertidos. Tiene dos aspectos. Es decir, los niños en Cristo. En otro sentido, tiene que ver con la pureza doctrinal a la que se acaba de hacer referencia. Nada puede ser más puro para un recién nacido que la leche materna. Y nada puede ser más puro para un verdadero creyente que el evangelio sin adulterar. Y debemos anhelarlo. Debemos anhelarlo. La doctrina muchas veces es distorsionada y acomodada al pensamiento y propósito del que enseña. Es decir, es aquel falso maestro que sube a un púlpito a enseñar mentiras, a decir lo que Dios nunca dijo que se dijera. Cada predicador, pastor o maestro debería tener en cuenta la demanda apostólica, que es la predicación y enseñanza de una doctrina libre de engaño. Si muchos aquellos que son pastores o maestros al día de hoy consideraran estos aspectos antes de subirse a un púlpito, no habría tanta herejía en las iglesias, amados hermanos. Ahora, iglesia, el propósito de esa alimentación espiritual es el crecimiento del creyente. ¿Para qué se alimenta un bebé de la leche? Para crecer adecuadamente. Y no hay mejor alimento para el que es. ¿Y cuál es el mejor alimento para aquel que ya su alma ha sido regenerada? Pues la palabra del Señor. No está pidiendo que crezcan para luego desear la palabra, no. Sino todo lo contrario, desear la palabra para poder crecer. Aquel que ahora es salvo por la obra monergista de Dios, en él se producirá el querer como el hacer por la buena voluntad de Dios para anhelar esa ley espiritual para su crecimiento. El crecimiento hace salir a los hermanos del infantilismo espiritual.
de estar creyendo cualquier viento de doctrina que anden enseñando. Porque el cristiano recién convertido son como niños que fácilmente pueden ser llevados de un lado a otro por todo viento de doctrina, como ya les dije, según lo dice Efesios 4:14. El alimento tiene como objetivo fortalecer la vida de salvación, es decir, la santificación, aspecto que está en el contexto inmediato del pasaje que estamos considerando. La limpieza del camino, es decir, la vida santa, en el decurso de la peregrinación está en guardar la palabra. La única manera en que yo pueda caminar en un proceso de santificación es en guardar la palabra. Y guardar la palabra no quiere decir que yo conozco la palabra y la guardo aquí en mi corazón y en mi mente. Guardar la palabra es ponerla por obra. Hagamos como hizo José. José no quiso ofender a Dios y José huyó de un acto de fornicación porque él sabía que eso ofendería a Dios. La lectura y obediencia a la palabra libera al creyente de pecar. ¿Cómo quieres tú obedecer la palabra? ¿Cómo quieres tú caminar rectamente si ni siquiera lees la palabra y ni siquiera la estudias? ¿Cómo? Entonces a nosotros como creyentes se nos recomienda buscar amistad y compañía de quienes temen a Dios y guardan sus mandamientos. Yo no puedo andar sentado en silla de escarnecedores haciendo amistad con el mundo más que con mis hermanos. Yo no estoy diciendo que no debes tener amigos o conocidos en el mundo, puedes tener lo que quieras, pero tú debes anhelar que tu intimidad y tu amistad sea con todos aquellos que obedecen a Dios, que aman a Dios, que te conozcan. Por eso, no que te conozcan por las cosas que el mundo quiere que te conozcan. Debemos limpiar nuestro camino, amada iglesia. Debemos limpiarlo. La lumbrera que pone luz en el camino y que transcurre por un mundo en tiniebla no es otra sino la palabra del Señor. En nuestra clase de hoy hablamos de la preservación de su palabra. Su palabra ha venido desde inicios de los tiempos, aunque han tratado de acabar con ella, Dios la ha preservado. Y si la ha preservado ella, también nos preservará a nosotros si la obedecemos, si la ponemos por obra. Continúa el apóstol Pedro seguidamente diciendo: si me hubieses gustado la benignidad del Señor. Pedro cierra el párrafo con una afirmación firme. Aparentemente pudiera parecer una expresión condicional, con sentido dubitativo, cuando dice: si es que habéis gustado, pero todo lo contrario, iglesia. Pues la conjunción sí en este texto proviene de la raíz griega eitepet, que significa si en verdad. Eso es lo que significa, si en verdad. Por eso no podemos andar leyendo la Biblia e interpretándola literalmente como nosotros querramos. Entonces, si en verdad que establece la firmeza de la afirmación cuando dice: los cristianos conocen que el Señor
es bueno. En el capítulo anterior vimos que el apóstol Pedro recorrió algunas de las muchas bendiciones que Dios ha otorgado por gracia y que se reciben únicamente por fe. Ahora, la exhortación final a una vida santa que se aparta de la práctica en mayor o menor grado de los pecados mencionados antes, obedece también al amor que se debe al Salvador y Señor Jesucristo. El cristiano no solo sabe, sino que ha gustado que Dios es bueno. Nosotros sabemos que Dios es bueno. Dios nos ha sostenido. Hoy sostuvo nuestro aliento para estar aquí. Hoy vemos a nuestros amados hijos, a nuestros amados hermanos. Hemos degustado su gracia especial. Él es bueno, siempre ha sido bueno. Entonces podemos decir que el apóstol tenía en mente las palabras del Salmo 34:8 cuando dice: gustad y ved que es bueno Jehová. ¿Acaso la referencia a ver la bondad de Dios no encaja con el ejemplo del alimento del texto que estamos viendo? Por lo que él citó y dijo gustad. En cualquier caso, los sentidos ayudan al entendimiento. Como en el caso de la miel. No conocemos su dulzura hasta que no la probemos. Intelectualmente nosotros sabemos que es dulce, pero cuando la probemos descubrimos que eso es cierto. Así pasa con la palabra que hemos degustado. Así hay muchas cosas relativas a la vida cristiana que solo es posible entenderlas a través de la experiencia personal. E incluso aún después de experimentarlas, el lenguaje queda corto para expresar la realidad. Así como le pasó al apóstol Pablo, que él no tenía palabras para expresar las maravillas que fue expuesto. ¿Quién ha gustado la benignidad del Señor? No puede sino desearla más y más continuamente. El que ha gustado de la benignidad del Señor y experimenta ese gozo inefable, siempre quiere seguir degustándola más y más. Un gran siervo del Señor dijo: la bondad de Dios es algo que solo podemos apreciar y de lo que solo podemos cerciorarnos a través de la experiencia personal. El banquete de suculentos manjares está dispuesto delante de nosotros. Un banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Dichoso el hombre que se acoge a él, pues a menos que hagamos esas bendiciones de la gracia, participaremos en ellas viviéndolas en nuestro interior de una manera viva y real. No podemos degustar las benignidades de Dios y de su palabra si no las vivimos. ¿Y cómo las vivimos? Obedeciendo. Si Dios te dice, confiar, por muy duro que sea tu prueba, por muy dura que sea tu aflicción, confiar. Y degustarás el saber que al final de la prueba Dios tuvo cuidado de ti. No fue el hombre, fue Dios quien tuvo cuidado de ti. No hay mayor gozo en degustar de estas riquezas, amada iglesia. Las bendiciones de la salvación deberían estar más presentes en nuestras vidas. ¿Cuántas veces ha venido a nosotros con su provisión de gracia? No solo en cuanto a nuestra salvación que ya fue dada, sino también en cuanto a muchos detalles de nuestra vida en la que Dios ha obrado y nos ha ayudado. Iglesia, Dios es bueno y ante su bondad solo cabe una entrega incondicional a Él. Él es bueno
a Él debemos servirle con un profundo deseo siempre de oír su voz, su palabra, como dice el apóstol Pablo. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hagamos eso, iglesia. Hagamos eso. Anhelemos degustar lo que Dios quiere que degustemos en el cumplimiento de su palabra. Abandonemos lo que Dios dijo que abandonemos y hagamos lo que Dios dijo que hagamos. Dios ayude a su iglesia. Oremos. Padre Santo, damos gracias por tu palabra. Damos gracias, Señor.